Hola, mi nombre es Marlene Rodas. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio en el que vamos a explicar las guías metodológicas de tercer ciclo de educación básica. Así que comencemos. Lo primero que conoceremos será la organización del índice de las guías metodológicas. Recordemos que anteriormente conocimos el libro de texto y este está organizado en 8 unidades didácticas. Las guías metodológicas están organizadas por 4 unidades didácticas por tomo, así que por cada grado de tercer ciclo tendremos 2 tomos de guía metodológica. Podemos observar que en el índice de la guía metodológica, esta está organizada por colores. Recordemos que en el libro de texto, la secuencia didáctica ACC también está organizada por colores. Esto con la finalidad de ayudarles a comprender de manera más sencilla la organización de los trimestres en cada guía metodológica. En el índice del tomo 1, como podrán observar, tenemos 4 unidades didácticas, organizadas en el inicio o la conformación del primer trimestre y el inicio del segundo trimestre que continúa en el tomo 2. Como pueden observar, el primer trimestre está destacado en tono morado e inicia en la semana 1 de la unidad 1 y finaliza en la semana 3 de la unidad 3. El segundo trimestre inicia en la semana 4 de la unidad 3 y continúa en el tomo 2. Antes de pasar a hablar de los elementos compositivos de las guías metodológicas, vamos a hablar de la secuencia didáctica ACC que se encuentra en el libro de texto y que también es la que se desarrolla en la guía metodológica. Veamos. Secuencia didáctica ACC. Número 1. Anticipación. Se desarrollan estrategias que permitan al estudiantado hacer una conexión de las experiencias o aprendizajes adquiridos con anterioridad con lo que se está aprendiendo. Número 2. Construcción. Se ejecutan diversas actividades que ayudarán en el desarrollo de aprendizajes nuevos y cada vez más complejos, que tendrán que aplicarse posteriormente en la resolución de tareas. Número 3. Consolidación. En el cierre de cada semana de trabajo, se aplicarán los conocimientos construidos en la resolución de actividades genuinas y con demanda cognitiva. Como pudimos observar en la secuencia didáctica semanal, es importante tener claro que el desarrollo de la anticipación corresponde a la conexión con las experiencias y conocimientos del estudiantado. En la construcción se trabaja en pares y en equipos para establecer los conocimientos nuevos y la relación con los conocimientos ya adquiridos previamente. Y en la consolidación se refuerzan esos conocimientos ya sea en el trabajo individual, en pares o equipos. Ahora pasemos a conocer los apartados que componen las guías metodológicas de tercer ciclo. En la guía metodológica encontrarán la sección Conozca su guía metodológica. Veamos. Conozca su guía metodológica. En cada unidad didáctica encontrará los siguientes apartados. Competencias de unidad y orientaciones generales. Orientaciones para entradas de unidad y practico lo aprendido. Orientaciones para cada semana didáctica. Prueba de unidad. Ahora veamos con más detalle los elementos de una unidad didáctica. Para eso vamos a tomar como ejemplo la unidad 1 de la guía metodológica de séptimo grado. En la primera página, esta se organiza de la siguiente manera. Vamos a encontrar en esta página 3 apartados. El primero de ellos es el de las orientaciones para la evaluación diagnóstica. En este lo que encontrarán son sugerencias de actividades, ya sea preguntas o dinámicas sencillas que pueden poner en práctica con su grupo de estudiantes y que les serán de utilidad para indagar sobre los conocimientos básicos que posee el estudiantado y que son importantes para alcanzar las competencias propuestas en la unidad en estudio. Como pueden observar, en este apartado se especifican esos conocimientos básicos
a indagar en la evaluación diagnóstica. El propósito de este diagnóstico es detectar las fortalezas y debilidades del estudiantado para que, a partir de los resultados, se tomen las decisiones didácticas y pedagógicas necesarias para la mejora de los aprendizajes. El siguiente apartado que encontramos es el de las orientaciones para el desarrollo de los contenidos. El propósito de esto es brindar a ustedes docentes sugerencias claves para el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, en esta unidad se hace énfasis en ayudar al estudiantado a familiarizarse y reconocer los tipos de párrafos en los textos que lee. También ejemplificar los conceptos y definiciones que se encuentran en el libro de texto, para que el estudiantado los comprenda de una forma más sencilla. Y así encontrarán otras sugerencias esenciales que les servirán para la unidad en general. El último apartado de la primera página de cada unidad corresponde a la gestión de aula. Este apartado presenta pautas para generar un ambiente que propicie el desarrollo de diferentes habilidades en el estudiantado. Por ejemplo, la capacidad de hacer trabajo cooperativo o practicar la lectura en voz alta. Los elementos que acabamos de conocer son permanentes al inicio de cada unidad didáctica. Ahora pasaremos a conocer las orientaciones generales para el desarrollo de las entradas de unidad y para la sección Practico lo aprendido. Veamos. En el primer segmento de orientaciones se hace énfasis en la exploración de las páginas de la entrada de unidad. Como verán, en la guía metodológica se proporcionan las páginas del libro de texto, por lo que podrán ver las entradas de unidad que son las mismas que tienen los estudiantes, como el ejemplo que estamos viendo de la unidad 1 de séptimo grado. Las entradas de unidad están compuestas por una imagen a 2 páginas. Estas contienen, además del número y nombre de la unidad, los siguientes apartados con información básica: el antes de empezar, el aprenderás a y el producto de la unidad. Las imágenes de las entradas de unidad se deben aprovechar para incentivar la participación del estudiantado en conversaciones en las que comenten lo que infieren del contenido a desarrollar en la unidad a comenzar. Ahora prestemos atención a los siguientes apartados de la página. 1. Antes de empezar. En esta sección se dan orientaciones para que trabaje con sus estudiantes este apartado de la entrada de unidad del libro de texto, pues en él se presenta información de utilidad para introducir o contextualizar alguno de los contenidos. 2. Aprenderás a. Este apartado de la guía metodológica y del libro de texto tiene como propósito dar a conocer los aprendizajes que el estudiantado adquirirá con el desarrollo y finalización de la unidad. Los elementos de la lista se encuentran en estrecha relación con algunos de los indicadores de logro de la unidad en estudio. 3. Producto de la unidad. Con este apartado se busca que tanto estudiantes como docentes tengan claridad sobre la principal producción textual de la unidad en estudio. En la guía metodológica, las orientaciones del apartado le dan a conocer los propósitos principales de la producción. Es indispensable que al inicio de cada unidad se dedique tiempo para la lectura con los estudiantes, a fin de que desde el comienzo de la unidad conozcan los criterios con que serán evaluados. Por último, en esta página encontramos en un tono verde las orientaciones para el desarrollo de la sección Practico lo aprendido. Esta sección se encuentra al final de cada unidad y tiene como propósito que el estudiantado ponga en práctica los aprendizajes adquiridos en la unidad. De manera que con esta sección se busca reforzar o ampliar los conocimientos. Las orientaciones se enfocan en los procesos de comprensión lectora y expresión escrita.
Hasta el momento hemos visto las páginas donde se encuentran las orientaciones generales para el inicio de cada unidad. Hoy vamos a pasar a las orientaciones específicas. Recordemos que en el libro de texto conocimos la secuencia didáctica ACC en la que se organiza cada semana de estudio. Así que en la guía metodológica vamos a ver las orientaciones por cada una de estas semanas y tomaremos como ejemplo la semana 1 de la unidad 1 de la guía metodológica de séptimo grado. Vamos a ver. Vamos a señalar los elementos o apartados que componen las páginas de orientaciones específicas. Como se observa, en la primera página se indica el número de la semana a la que corresponden las orientaciones. Vamos a tener también un indicador del tiempo estimado en horas clases para desarrollar la semana didáctica. En esta parte de la página se presentan los indicadores de logro de la semana en estudio. Como pueden observar, en este ejemplo, en la lista de indicadores, se destaca el indicador 1.1 y el indicador 1.3, ya que son los priorizados para la semana. Más adelante veremos el propósito de estos indicadores priorizados. Al lado de los indicadores de logro, encontrarán la lista de contenidos conceptuales correspondientes a la semana en estudio. En este apartado se encuentran enunciados como aparecen en el nuevo programa de estudio 2021. Ahora pasemos al primer momento de la secuencia, la anticipación. Como pueden observar, se mantiene con el mismo color en que aparece en el libro de texto. Esto para facilitar de manera visual la identificación de los apartados con orientaciones y recursos para la anticipación. Aquí se ofrece información esencial. En la parte donde dice contenido, se ha colocado de forma breve o parafraseada el contenido que se desarrolla en la anticipación y no el enunciado completo del contenido conceptual como sí está en el apartado anterior. A un lado del contenido se presentan los números de páginas correspondientes al libro de texto del estudiantado. El siguiente elemento de la sección presenta el propósito de la anticipación, con sugerencias para orientar las actividades que contiene el libro de texto del estudiante. Veamos un ejemplo. El propósito de la anticipación de la semana 1 es que el estudiantado identifique los elementos de la comunicación humana en diferentes contextos y que establezca a través de la reflexión la diferencia entre comunicar e informar. Y la primera sugerencia dice: presente el esquema de la comunicación y permita que el estudiantado socialice la explicación de sus elementos. Actividad 1. Ahora veamos la actividad del libro de texto a la que se refiere la sugerencia. Como observamos, efectivamente, en la actividad 1 de la anticipación, el estudiantado deberá explicar con sus palabras en qué consiste cada elemento del esquema de la comunicación. Es importante destacar que en la guía metodológica se dispone de las páginas del libro de texto. Para facilitar la distinción, en la esquina superior izquierda de las páginas pares se ha agregado una leyenda para indicar las páginas que corresponden al libro de texto. Ahora, volvamos a la página de orientaciones específicas. Además de las orientaciones, encontrarán recuadros donde se sugieren recursos, audiovisuales o digitales, para reforzar el desarrollo de las actividades propuestas en el libro de texto. Otra de las secciones es la de recursos para el docente. Esta tiene como propósito brindar información adicional que los docentes podrán leer para enriquecer sus explicaciones del tema. En algunos casos, se proporcionan enlaces a recursos digitales en los que se puede profundizar sobre el contenido en desarrollo. Ahora que ya conocimos las orientaciones específicas de la página 1, en estas podemos observar que encontramos información esencial para el desarrollo de la semana didáctica.
como lo son los contenidos conceptuales y los indicadores de logro de acuerdo al nuevo programa de estudio. Ahora continuemos conociendo las orientaciones específicas para la semana didáctica. La segunda página de orientaciones específicas se compone de los siguientes apartados. La construcción, que es el segundo momento de la secuencia didáctica ACC. Esta sección, al igual que el libro de texto, se distingue por estar en tono celeste. Los elementos que vamos a encontrar son los contenidos a desarrollar en la construcción, los números de páginas correspondientes al libro de texto del estudiantado, el propósito de la construcción con sus respectivas sugerencias de desarrollo de actividades, las sugerencias de recursos para la clase y recursos para el docente. Veamos un ejemplo de las sugerencias para el desarrollo de actividades. Propicia la lectura compartida del cuento Caperucita Roja de Charles Perrault y la socialización de las impresiones del texto. Como se observa, la sugerencia corresponde a la actividad 4 de la construcción en las páginas del libro de texto. Orienta al desarrollo de una lectura compartida del cuento, ya sea en pares o por segmentos del texto asignados a los estudiantes. En la construcción también se encuentran recursos para la clase y recursos para el docente. En el caso de los recursos para el docente, en algunas ocasiones encontrarán enlaces a documentos o sitios web, teorías o preguntas para la reflexión en clase. Para el cierre de la secuencia semanal, se encuentra el apartado de la consolidación, con el respectivo propósito y sugerencias para el desarrollo de actividades del libro de texto, así como la indicación del contenido al que corresponde y la numeración de páginas según el libro de texto. Otro elemento importante del final de la semana didáctica es la asignación de actividades en casa. En la guía metodológica encontrará el propósito de esta actividad. En el ejemplo, como se observa, el propósito es integrar a las madres y padres de familia o personas responsables del estudiante en los procesos de aprendizaje, con el fin de resolver las preguntas asignadas en el libro de texto. Ahora veamos la asignación de la actividad en casa en las páginas del libro de texto. Actividad en casa. Pregunto a mis familiares qué otros cuentos maravillosos conocen. Les pido que me los cuenten y respondo a las preguntas anteriores en mi cuaderno. Como podemos notar, el propósito de las orientaciones específicas responde a la asignación de la actividad en el libro de texto. Ahora conozcamos el último apartado de las orientaciones específicas, que corresponde a la estrategia multimodal. El propósito de esta sección es brindar una opción que garantice, a partir de la presentación de evidencias, el desarrollo de las habilidades del estudiantado desde casa. Las actividades de la semana asignadas en la estrategia multimodal corresponden a los indicadores priorizados. Como recordarán, al inicio de las orientaciones específicas de cada semana, se presentan los indicadores de logro y se destacan los priorizados. Como podemos ver, en este ejemplo, se asigna el desarrollo de las actividades 1, 3, 4, 6 y 9 de la semana en estudio, para que los estudiantes que, por alguna circunstancia, deben trabajar las actividades desde casa, presenten evidencias del desarrollo de las mismas. En este apartado, también dispondrá de sugerencias de apoyos audiovisuales para recomendar a sus estudiantes. Pueden hacer uso de los códigos QR o de los enlaces. Ahora que ya conocimos las orientaciones específicas para el desarrollo de una semana didáctica, es momento de que hagamos la recapitulación de los elementos compositivos de esta. Recordemos que vamos a encontrar una serie de elementos como lo son los indicadores de logro y los contenidos conceptuales de acuerdo al nuevo programa de estudio. Vamos a tener también cada una de las secciones de la secuencia didáctica ACC de acuerdo al mismo color en el que aparecen en el libro de texto,
morado para la anticipación, celeste para la construcción y amarillo para la consolidación. Vamos a tener también una sección especial que es la estrategia multimodal para aquellos estudiantes que necesitan trabajar desde casa y que deben presentar evidencias de las actividades desarrolladas. Ahora seguiremos conociendo los elementos compositivos de una unidad didáctica y para eso veremos desde el inicio de la unidad hasta llegar a las orientaciones de la semana 4. Veamos. Recordemos que cada unidad didáctica en la guía metodológica inicia con las páginas de orientaciones generales. Luego de las orientaciones, aparecen insertadas las páginas de la entrada de unidad del libro de texto del estudiante. Seguida de estas, se encuentran las orientaciones para la semana 1, seguidas de las páginas del libro de texto semana 1. Al término de la semana 1, se encuentran las orientaciones para la semana 2, seguidas de las páginas correspondientes a la semana 2 del libro de texto, y así sucesivamente con las semanas 3 y la semana 4. En las orientaciones específicas se encuentran otros aspectos esenciales de la unidad. En el ejemplo que estamos viendo de la unidad 1 de séptimo grado, la principal producción textual de la unidad se encuentra en la semana 4. En la sección de los contenidos aparece enunciado, producto, la redacción de párrafos. Ahora veamos cómo se identifica y se desarrolla en las páginas del libro de texto. Como se observa, en las páginas del libro de texto, el título indica cuál es la producción textual a desarrollar. También, para destacar que se trata de la producción principal de la unidad, en las páginas del libro de texto de la semana se encuentra una pestaña con la indicación de producto. En el libro de texto se dan las indicaciones por etapas o el paso a paso para la escritura, planificación, textualización, revisión. Para la evaluación del producto de la unidad, recordemos que en las orientaciones generales de la guía se da a conocer el propósito y los criterios de evaluación. Y en el libro de texto, al estudiantado también se le proporcionan los criterios de evaluación. En las páginas del libro de texto se encuentra el instrumento para la evaluación del producto de la unidad y en algunos casos también se encuentra un instrumento de autoevaluación. Esto con el propósito de fomentar un proceso de evaluación que ayude a la mejora de los aprendizajes. Ahora vamos a pasar a conocer las orientaciones para la sección Practico lo aprendido. Recordemos que esta sección la vamos a encontrar al final de cada unidad didáctica y se va a destacar por encontrarse en tono verde. Vamos a conocer cada uno de los elementos que componen este Practico lo aprendido. Veamos. Como podemos observar en la guía metodológica, en las orientaciones específicas de la semana 4, se encuentran las sugerencias para el desarrollo de las actividades propuestas en la sección Practico lo aprendido. Por ejemplo, la primera indicación dice: oriente al estudiantado para que desarrolle la lectura del fragmento del cuento El gato con botas, activando sus conocimientos de manera individual y luego de manera grupal en la socialización. Ahora veamos las páginas correspondientes al libro de texto. Como podemos ver, en el ejemplo se trabaja con los momentos de la lectura, antes, durante, después, que también es la forma en que se han trabajado algunas lecturas en el desarrollo de la unidad. En cada momento de la lectura se encuentran preguntas u orientaciones para el desarrollo de los procesos de comprensión lectora. En cada Practico lo aprendido encontrará diferentes actividades, no solo de lectura, que responden a contenidos específicos vistos en la unidad en estudio. Hemos conocido las orientaciones para el desarrollo de una unidad didáctica. También, además de los elementos para el desarrollo de las páginas del libro de texto, tenemos en la guía metodológica otro apartado importante que corresponde a las pruebas de unidad. Y en estas encontraremos la prueba de unidad, el descriptor de la prueba y el solucionario.
Para esto se ha elaborado un video en el que podrán encontrar el desarrollo de la descripción de esta prueba. Y este estará disponible en el Google Site del docente, donde también tendrán acceso a otros recursos como la guía metodológica y el libro de texto en formato digital. Bienvenidos, estimados docentes de lenguaje y literatura. A través de este espacio virtual, el Departamento de Currículo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología pretende dar a conocer en qué consisten y cuál es el propósito de las pruebas de unidad que ustedes encontrarán en su guía metodológica de la estrategia SLengua. Es muy importante explicar que estas pruebas se fundamentan en un currículo basado en el desarrollo de competencias. Es importante además establecer un marco común para la comprensión, planificación y aplicación de la evaluación en todo el sistema educativo. La evaluación es uno de los componentes fundamentales del currículo, ya que es mediante la evaluación que nosotros, los docentes, identificamos tanto las fortalezas como las limitaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la evaluación debe ser un diálogo constante entre el docente y el estudiantado, a fin de corroborar el desarrollo de competencias y tomar las decisiones oportunas o buscar el apoyo que necesita el estudiante para alcanzar los aprendizajes esperados en cada unidad didáctica. Una de las características de la evaluación es que debe ser continua. Por ello, sabemos que la evaluación de los aprendizajes no se limita únicamente a la resolución de una prueba. Es por eso que en la estrategia SLengua, en el libro de texto de los estudiantes, usted encontrará una serie o una diversidad de evidencias de aprendizaje. Los estudiantes podrán, por ejemplo, identificar una silueta textual, analizar diferentes tipos de textos y corregirlos, expresarse tanto de forma oral como de forma escrita, escribir textos tanto literarios como narraciones, fábulas, cuentos, y también textos no literarios como noticias, textos argumentativos, expositivos. También participar en diversas estrategias discursivas como en un debate. Este tipo de tareas o actividades que acabo de mencionar le dan prioridad al saber hacer, es decir, al proceso. Lo que intenta es que el estudiante se enfrente a diversas situaciones, ya sea simples o complejas, de forma individual o de forma grupal, pero que sean situaciones significativas, de tal forma que el estudiante sea capaz de establecer el propio sentido de su aprendizaje. Sabemos que en cuanto a evaluación, el docente realiza una ardua labor, desde la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En cuanto a la evaluación diagnóstica, usted encontrará una sugerencia en su guía metodológica. Puede retomarla o modificarla según las características o el contexto en el que se desenvuelven sus estudiantes. Lo que intentamos con la estrategia SLengua es que haya flexibilidad en la evaluación. Según el documento de evaluación al servicio de los aprendizajes, debemos obtener 3 porcentajes, uno de actividades cotidianas, otro de actividades integradoras y el último de la prueba. En cuanto a las actividades cotidianas, usted podrá retomar todas las actividades que se plantean en el libro de texto. Para las actividades integradoras, podrá retomar 1 o 2 productos de unidad. Y para la prueba de unidad se ha propuesto una prueba al final de cada unidad en sus guías metodológicas. Sabemos que el libro de texto y la guía metodológica no suplantará la labor docente. Sin embargo, tanto la guía como el libro y las pruebas de unidad son un apoyo a toda la labor que realizan los docentes. Competencias transversales de la asignatura de lenguaje y literatura. Comprensión oral. Es la capacidad de utilizar todo tipo de recursos para comprender información oral presentada
con distintos propósitos y en diferentes situaciones comunicativas. Expresión oral. Se enmarca en situaciones comunicativas en las cuales el estudiantado expresa de forma oral sus deseos, intereses, experiencias e ideas, entre otros, con un propósito determinado. Comprensión lectora. Implica la comprensión y la construcción del sentido de textos escritos. En este proceso, el lector se enfrenta a una situación comunicativa en la que se pone en juego sus conocimientos y estrategias cognitivas y metacognitivas, pues su interlocutor no puede ser interrogado de manera directa, sino a través de pistas y convenciones que estructuran los diferentes tipos de texto. Expresión escrita. Permite establecer comunicación por medio de la escritura. Al igual que las otras competencias, implica adecuarse al contexto comunicativo y al lector, es decir, destinatario. Es importante que los docentes de lenguaje y literatura tengamos claro cuáles son las competencias de la asignatura, ya que estas competencias orientan no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también la evaluación. En cada una de las unidades encontraremos indicadores de logro. Estos indicadores de logro operativizan lo que nos presentan las competencias transversales de la asignatura. Entonces, para diseñar una prueba o para diseñar cualquier evaluación, debemos retomar aquellos indicadores de logro priorizados y también algunos indicadores de logro que son evaluables en una prueba. Es decir, indicadores de logro que presentan acciones como dramatizar o investigar, los vamos a suprimir y vamos a retomar nada más aquellos indicadores que nos permiten diseñar pruebas. Para este ejemplo, veamos los indicadores de logro que se retomaron para la prueba de la unidad 1 de octavo grado. Veamos. Al lado izquierdo podemos observar todos los indicadores de logro de la unidad 1 y al lado derecho los indicadores de logro que se han utilizado para el diseño de la prueba de la unidad 1 de octavo grado. De esta forma tendremos una prueba intencionalizada y que cumpla con las características que plantea el documento de evaluación al servicio del aprendizaje. En la parte 2, normativa para la evaluación de los aprendizajes, en el capítulo 1, número 17, se establecen los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deben ser coherentes con las competencias e indicadores de logro definidos en los programas de estudio. Deben ser establecidos por el docente y dados a conocer a estudiantes, familia o representantes. También, en el número 7.3, evaluación sumativa, dice que una vez dados a conocer los indicadores de logro, los criterios de evaluación, los tiempos y valores porcentuales asignados a las actividades de evaluación sumativa, no se podrán hacer modificaciones a los mismos sin previo acuerdo del equipo de evaluación de la institución educativa, de los estudiantes y sus familias o sus responsables. Ahora que tenemos claro que las pruebas de unidad se fundamentan en las competencias transversales de la asignatura y, por tanto, en las competencias de ciclo, de grado y de unidad, también en los indicadores de logro. Es momento entonces de conocer un ejemplo de prueba de unidad. Veamos. En cada una de las pruebas de unidad, usted encontrará las especificaciones generales, también los datos generales del estudiante en donde deberá orientar su llenado, las indicaciones para la realización de la prueba, la sección y asignación de puntajes, el número de ítem, así como su enunciado y las opciones de respuesta. No siempre un solo ítem será suficiente para evaluar todo lo que plantea un indicador de logro. Por tanto, a veces se deberán diseñar procesos específicos para lograr evaluar toda la complejidad que plantea un indicador de logro. Veamos el siguiente ejemplo. En el primer recuadro observamos las competencias transversales de la asignatura.
Luego, las competencias de ciclo, seguidamente las competencias de grado y las competencias de la unidad. En el quinto recuadro observamos el indicador de logro asociado a esta competencia y finalmente los procedimientos específicos con los que se ha evaluado este indicador de logro. Los procedimientos específicos que utilizamos para evaluar un indicador de logro en una prueba corresponden a los 3 niveles de comprensión lectora: nivel literal, inferencial y crítico, y también están ligados a la jerarquización de habilidades cognitivas que nos presenta Benjamin Bloom. Para comprender mejor esto, veamos el siguiente esquema. En el siguiente esquema podemos observar que las habilidades de recordar y comprender corresponden a habilidades básicas. Aplicar y analizar son de nivel intermedio y evaluar, así como crear, serían habilidades de nivel superior. Cada grupo de ítems se encuentra relacionado entre sí mediante un texto, como se observa en pantalla. A través de este texto nosotros evaluamos la comprensión lectora, la ortografía, la gramática y demás aspectos evaluables de la unidad. Pueden ser continuos como textos argumentativos o expositivos, o también pueden ser discontinuos como un texto propagandístico. Además, el docente puede utilizar todos estos recursos no solamente para el desarrollo de una prueba, sino también para realizar refuerzos o planificar la ayuda que necesite el estudiante para alcanzar los conocimientos. En la descripción de la prueba, de hecho, se ha mencionado qué tipo de conocimientos se pueden reforzar mediante la lectura de las pruebas de unidad. Ahora veamos ejemplos de ítems que se presentan en estas pruebas. Veamos. Ejemplo de ítems que encontrará en las pruebas de unidad es lengua. Ítem de selección única, es decir, un ítem de opción múltiple, un ítem cerrado. Ítem de pareo, en donde se relacionan los enunciados de una columna con las respuestas de otra. Esta opción también puede ser trabajada en multiítem. Ítem de identificación. Se reconocen elementos o partes que componen un todo. Ítem de interrogación. Se da respuesta a una pregunta directa. Este es un ítem de respuesta abierta. Ítem de respuesta breve. Se escriben las respuestas que se solicita. Este también es un ítem de respuesta abierta. En las guías metodológicas también encontrará la descripción de la prueba. Veamos qué elementos componen esta descripción. En la descripción de la prueba, primero encontrará las generalidades. Por ejemplo, la unidad que se está evaluando. Después, encontrará los indicadores de logro que se han evaluado en esta prueba. Seguidamente, las indicaciones generales, como la sugerencia de tiempo para el desarrollo de la prueba. Luego, la estructura de la prueba, así como la asignación de puntajes. En este cuadro podrá verificar el número de ítem, tipo de ítem, la relación con el indicador de logro, el proceso específico que se está evaluando y el porcentaje que tiene cada ítem de acuerdo al nivel de dificultad de la habilidad cognitiva que se evalúa. Muy bien, seguramente en este momento nos estaremos preguntando ¿y cómo haremos para calificar esta prueba? Pues bien, en el siguiente apartado de su guía metodológica encontrará el solucionario. Veamos qué elementos componen este apartado. Solucionario de la prueba. En el caso de las respuestas abiertas, se proporciona un ejemplo de respuesta. Recuerde que las respuestas proporcionadas en los ítems son construcciones ideales. La resolución de cada estudiante dependerá del conocimiento, de la comprensión del tema estudiado
y la mediación didáctica que haya realizado el docente en el desarrollo de las actividades del libro de texto. Para los ítems de respuesta abierta, pero que poseen una respuesta única, se ha colocado la respuesta de cada ítem. En el caso de los ítems de opción múltiple, se ha proporcionado una descripción del proceso cognitivo que realiza el estudiantado al momento de responder el ítem. Además, la respuesta correcta. Recordemos que la selección de técnicas e instrumentos de evaluación adquieren sentido cuando nosotros como docentes tenemos un propósito claro sobre qué queremos lograr con esta evaluación. Además, cuando utilizamos y reflexionamos sobre las competencias, habilidades e indicadores de logro que queremos explorar a través de una evaluación. Es muy importante que después de haber desarrollado una evaluación con nuestros estudiantes, generemos un espacio de reflexión, no solamente con ellos para que reconozcan aquellos aprendizajes que no han alcanzado, sino también nosotros como docente para tomar las decisiones oportunas, para buscar los apoyos que necesita el estudiante y para verificar la metodología que hemos utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes de finalizar, es importante mencionar que el documento de evaluación al servicio del aprendizaje plantea que nosotros los docentes debemos realizar un refuerzo continuo a partir de los resultados de la evaluación tanto diagnóstica como formativa y sumativa. Este refuerzo debe estar en concordancia o en relación con las características y las necesidades de nuestro estudiantado. Además, debe tener el propósito de que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. Y, finalmente, este refuerzo no es solamente responsabilidad de un docente, sino de todo el equipo docente, así como la dirección de la institución. Agradecemos mucho su atención y su compromiso con esta loable labor. Ahora hablaremos de la parte correspondiente a la planificación anual. Y para eso, en su guía metodológica encontrarán un apartado que deben llenar. Y se encuentra en la página 14 de las páginas iniciales de guía metodológica. Vamos a ver este apartado. Planificación anual. El tomo 1 de la guía metodológica presenta el primer trimestre y el inicio del segundo trimestre. En la planificación se indican las semanas didácticas correspondientes a cada trimestre. Se sugiere que, para cada semana didáctica, se complete en un tiempo estimado de 5 horas clase, por lo que al asignar las fechas en la columna del mes, se debe tener en cuenta este lapso de tiempo para evitar desfases en el desarrollo de los contenidos asignados para cada semana didáctica. Para finalizar, les invito a que participen en el chat, pues nuestros compañeros especialistas de lenguaje y literatura están a su disposición para resolver sus dudas. También les invito a que utilicen el código QR que aparece en la contraportada de sus guías metodológicas. Este los va a redireccionar a un formulario en el que podrán dejar sus comentarios y sugerencias de mejora para los materiales Neslengua.
Esto ha sido todo por hoy en este espacio dedicado a ustedes, compañeros docentes.